¿Puedes creerlo? Existe un ingrediente muy sencillo, pero increíblemente poderoso, capaz de suavizar arrugas profundas, recuperar la elasticidad y rejuvenecer la piel incluso después de los 60. No está en una crema cara, no está en un spa de lujo, está en tu propia cocina. Suena imposible, ¿verdad? Yo también lo pensé hasta que lo probé de la forma correcta. En solo unas semanas, mi piel y la de cientos de mujeres cambió por completo. Hoy te voy a mostrar cómo usar la mascarilla de café correctamente para tener una piel más luminosa, más firme y con muchas menos arrugas. Si de verdad quieres conocer este secreto, no te vayas de este video. Queridos amigos, quizá en este momento estén pensando, café no es solo para beber por la mañana y es normal que lo crean. Durante muchos años nos enseñaron que los verdaderos milagros solo vienen en frascos caros y anuncios brillantes, pero lo que casi nadie nos cuenta es que la naturaleza ya colocó auténticos tesoros dentro de nuestra propia cocina, esperando a que aprendamos a utilizarlos. El café no es solo una bebida que nos despierta. Cuando se aplica correctamente sobre la piel, se convierte en un poderoso aliado contra las arrugas, las manchas y el aspecto cansado del rostro. Sus componentes naturales ayudan a proteger las células, activar la circulación y devolverle vida a una piel que ha trabajado duro durante toda una vida. No es un truco, no es una moda, es una sabiduría sencilla puesta en práctica. Hoy quiero acompañarlas paso a paso, con calma y con cuidado, para que juntas podamos recuperar una piel más suave, más luminosa y más armoniosa. Para que cada mañana, al mirarse al espejo, no vean solo los años, sino también la fuerza, la belleza y la historia que llevan dentro. Porque sentirse bien con una misma también es una forma de quererse. Y antes de comenzar con estas fórmulas tan especiales, les pido un pequeño gesto desde el corazón. Si este contenido les ayuda, les inspira o les acompaña, no olviden dar me gusta y suscribirte al canal. Así podremos seguir caminando juntas en este hermoso proceso de cuidarnos por dentro y por fuera. A lo largo de este video voy a compartir con ustedes 4 fórmulas prácticas que pueden realizar en casa para reducir arrugas, aclarar manchas y devolverle vitalidad a su piel. Les recomiendo quedarse hasta el final porque la cuarta receta está especialmente diseñada para los ojos cansados, las bolsas inflamadas y las ojeras oscuras, un problema que afecta a muchas mujeres después de los 60 años. Estoy seguro de que será una de sus favoritas. Comenzamos con la primera fórmula, una de las más completas para mejorar el tono, suavizar arrugas finas y aclarar manchas progresivamente. Se trata de la combinación de café molido fino con leche natural sin azúcar. Para prepararla necesitas una cucharada sopera de café recién molido y una cucharada sopera de leche entera o semidesnatada sin edulcorantes. Mezclen lentamente hasta obtener una pasta cremosa, sin grumos, con una textura similar a la de un yogur espeso. Esta proporción permite que los antioxidantes del café y el ácido láctico de la leche trabajen en equilibrio, sin irritar la piel. Antes de aplicar la mascarilla, es fundamental realizar una limpieza profunda del rostro. Utilice un limpiador suave, retire restos de maquillaje, protector solar y contaminación. Luego seque con una toalla limpia, sin frotar. Con la piel ligeramente húmeda, aplique la mezcla con la yema de los dedos, realizando movimientos circulares muy suaves desde el centro hacia afuera. Este masaje activa la circulación y potencia la absorción de los activos. Eviten siempre el contorno de ojos y labios. Dejen actuar entre 10 y 15 minutos, respirando con calma, permitiendo que la piel se relaje y se regenere. Después retiren con agua tibia y finalizan con un enjuague de agua fresca para cerrar los poros. Apliquen inmediatamente una crema hidratante o unas gotas de aceite vegetal ligero, como aceite de rosa mosqueta o jojoba, para sellar la hidratación. Esta mascarilla puede utilizarse 2 veces por semana. No aumentan la frecuencia, ya que un exceso de exfoliación puede debilitar la barrera cutánea. La constancia es más importante que la cantidad. En cuanto a la conservación
conservación, esta mezcla debe prepararse siempre al momento. No se recomienda guardarla más de 12 horas, incluso en refrigeración, porque puede contaminarse y perder propiedades. Utilice siempre utensilios limpios y recipientes de vidrio o cerámica. Si tienen piel sensible, realizan primero una prueba en el antebrazo durante 24 horas. Un consejo para duplicar sus efectos es aplicar la mascarilla después de una ducha tibia o de colocar una toalla caliente sobre el rostro durante 2 minutos. El vapor abre ligeramente los poros y facilita la penetración de los activos. Otro tipo es realizarla por la noche, cuando la piel entra en su fase natural de reparación celular. Y si después de la primera fórmula sienten que su piel aún necesita más nutrición y suavidad, no se vayan, porque la segunda receta es la que muchas mujeres llaman su secreto de juventud. Fórmula 2. Café con aceite de ricino o aceite de oliva. Hidratación profunda y rejuvenecimiento de piel seca, eliminando arrugas finas. Queridos amigos, es un hecho que a medida que envejecemos, las glándulas sebáceas naturales de la piel funcionan peor, lo que provoca una deshidratación severa. Para remediar esta situación, combinaremos el café con aceite de ricino o aceite de oliva. Estas son las fuentes más abundantes de vitamina E. Al mezclar el aceite con el café, la capa de aceite actuará como una barrera que retiene la humedad, ayudando a que la piel se vea tersa y a rellenar las arrugas finas. La preparación de esta fórmula es sencilla. Ingredientes: 2 cucharadas de pozos de café o café molido, 1 cucharada de aceite de ricino o aceite de oliva. Elijan un aceite virgen extra, apto para cocinar o para el cuidado de la piel, siempre que sea auténtico. Media cucharadita de miel opcional. Si tienen, es aún mejor. La miel ayuda a reducir la inflamación y duplica la hidratación. Si no la tienen, no hay problema. Preparación: ponga el café, el aceite de castor y la miel en un recipiente. Mezclan muy bien. Notarán que esta mezcla es más brillante que la de la Fórmula 1, con una consistencia espesa y un aroma muy agradable. Uso: límpiese la cara con agua tibia para eliminar el polvo y la suciedad. Luego, aplique la mezcla uniformemente sobre el rostro. Asegúrense de aplicarla bien en las zonas que tienden a secarse, como las mejillas, la frente y especialmente alrededor de los ojos, donde aparecen las patas de gallo. El aceite ayudará a suavizar estas arrugas de manera muy efectiva. Con una fórmula que contiene aceite, deberán dejarla actuar un poco más para que el aceite penetre en la piel. Relájese durante unos 20 minutos. Este es el momento en que su piel está bebiendo agua y recuperándose. ¿Cómo enjuagar? Este paso es extremadamente importante, queridos amigos, dado que el aceite de ricino o de oliva se adhiere mucho a la piel. Si solo se enjuaga con agua fría, no se eliminará por completo y puede obstruir los poros. Para enjuagar, hagan lo siguiente. Primero, usen agua tibia para ablandar el aceite. Luego, use un limpiador facial suave para volver a lavar la cara y dejarla completamente limpia y fresca. Resultado: inmediatamente después de enjuagarse sentirán su rostro ligero, suave e hidratado al tacto, sin la aspereza anterior. Las arrugas finas y superficiales se reducirán significativamente gracias a que la piel estará suficientemente hidratada. Cuando resolvemos el problema de la piel seca, rejuvenecemos varios años. Sin embargo, hay una cruel ley del tiempo que todos tememos: la flacidez. Las mejillas caídas y la papada dan a nuestro rostro una apariencia menos definida y más pesada. ¿Puede el café levantar los músculos faciales? La respuesta es sí, si saben cómo combinarlo con un ingrediente familiar que siempre está en el refrigerador. Los invito a la siguiente fórmula, el secreto para un lifting facial casero. Fórmula 3. Café y clara de huevo con una gota de vitamina E, lifting facial y antiflacidez.
Queridos amigos, el ingrediente de oro para el lifting facial al que me refiero es la clara de huevo. La clara de huevo contiene mucha albúmina y proteínas. Al secarse, crea una fuerza tensora natural que ayuda a remodelar la superficie de la piel y a tensar las áreas que están flácidas. La vitamina E actúa como un antioxidante natural que protege las células y potencia la regeneración cutánea. El fuerte aroma del café disimula el olor a huevo, así que no se preocupen al usarlo. Ingredientes: 2 cucharadas de pozos de café o café molido puro, un huevo, una gota de vitamina E. Separar cuidadosamente solo la clara transparente, desechen la yema o úsela para cocinar. Preparación: batir la clara. Pongan la clara de huevo en un recipiente. Usen una cuchara o tenedor para batir enérgicamente hasta que se formen burbujas blancas finas. Luego agreguen los pozos de café y la gota de vitamina E y mezclen bien. Aplicar en dirección ascendente. Atención, a diferencia de las 2 fórmulas anteriores, la forma de aplicar esta es muy importante. Aplique la mezcla sobre la piel. Al hacerlo, recuerden deslizarse desde la barbilla hacia las orejas y desde las aletas de la nariz hacia las sienes. Nunca deslicen hacia abajo, ya que queremos levantar la piel. Después de aplicar, relájese durante unos 20 a 25 minutos. Presten especial atención durante el tiempo de espera para que la mascarilla se seque, eviten hablar, reír o fruncir el ceño. En este momento, la clara de huevo se está secando y tensando la piel, y mover los músculos faciales crearía arrugas sin querer. Lo mejor es permanecer inmóviles y completamente relajados. Cuando sientan que la mascarilla está seca y la piel de su rostro tensa, usen agua tibia para salpicar suavemente el rostro, ablandando la mascarilla y luego enjuaguen bien. Finalmente, aclaran una vez más con agua fría para cerrar los poros. Resultado: inmediatamente después de enjuagarse la cara, notarán claramente que su piel está más firme y definida, como si el rostro acabara de hacer ejercicio. Si son constantes haciéndolo 1 o 2 veces por semana, su rostro lucirá mucho más esculpido y juvenil. Queridos amigos, hemos cuidado nuestra piel para que esté tersa y suave, pero si al mirarse al espejo ven sus ojos con ojeras oscuras y bolsas hinchadas por la falta de sueño de la edad, su expresión aún no será completamente fresca. Dicen que los ojos son el espejo del alma, así que les daré un pequeño truco, pero muy útil, para revitalizar sus ojos, justo en la siguiente fórmula. Fórmula especial: hielo de café. Tratamiento para ojeras. Queridos amigos, este es el secreto que más aprecio, dedicado a quienes sufren de insomnio y dan vueltas en la cama por las noches. A nuestra edad, el sueño es intermitente. Al despertar por la mañana, los ojos están hinchados y las ojeras profundas, lo que hace que el rostro luzca muy cansado. Para recuperar la vitalidad de la mirada, sigan estos pasos. El método es extremadamente sencillo y puede integrarse fácilmente en su rutina diaria. Primero, preparen una taza de café negro bien cargado, elaborado exclusivamente con café molido natural, nunca con café soluble o instantáneo, sin añadir azúcar, leche ni edulcorantes. Es fundamental utilizar café real, recién preparado, ya que sólo así se conservan intactas sus propiedades antioxidantes y su contenido natural en cafeína. El café instantáneo no ofrece los mismos beneficios para la piel. Déjenlo enfriar completamente a temperatura ambiente y cuando ya no esté caliente, viértelo en una cubitera limpia. Llévenla al congelador y déjenla reposar hasta que los cubitos estén completamente sólidos. Cada mañana, al despertar, toman un cubito de hielo de café. Advertencia importante: nunca lo aplique directamente sobre la piel desnuda del contorno de ojos, ya que esta zona es muy fina y sensible, y el frío extremo puede provocar irritación o pequeñas quemaduras por frío. Siempre envuelva el cúbito en una toalla fina de bebé, una gasa limpia o un pañuelo suave de algodón. Uso correcto.
Sostenga el cubito envuelto y deslizarlo suavemente alrededor de la cuenca del ojo, comenzando desde el lagrimal hacia el exterior, pasando por debajo del ojo y continuando hacia las sienes. Realicen movimientos lentos y continuos. No lo dejen fijo en un solo punto durante más de unos segundos. El contacto frío contrae los vasos sanguíneos superficiales, reduciendo de forma rápida la hinchazón y la retención de líquidos en las bolsas. Al mismo tiempo, la cafeína del café penetra progresivamente en la piel, estimulando la microcirculación y ayudando a aclarar las ojeras oscuras causadas por la fatiga y la mala calidad del sueño. Este doble efecto frío y cafeína actúa como un despertar natural para la mirada. Dedíquenle aproximadamente 2 minutos cada mañana, uno por cada ojo. No es necesario más tiempo. La constancia diaria es lo que marca la diferencia a largo plazo. Consejo adicional para potenciar el resultado. Después de finalizar el masaje con hielo y secar suavemente la zona, aplique una gota muy pequeña de aceite de ricino en la yema del dedo anular. Distribuyan con suaves toques alrededor del contorno de ojos, sin frotar. El aceite de castor ayuda a sellar la hidratación, nutre la piel fina y previene la aparición de nuevas arrugas. Este paso es especialmente recomendable por la noche, antes de dormir, para favorecer la regeneración durante el descanso. Por la mañana, pueden aplicar una cantidad mínima para mantener la zona flexible durante el día. Con solo unos minutos diarios, sus ojos comenzarán a verse más descansados, luminosos y expresivos. La mirada recupera frescura, la piel se vuelve más suave y el rostro transmite vitalidad sin necesidad de maquillaje excesivo. Pero, queridas amigas, debo decirles esto con toda sinceridad. Incluso el mejor remedio, si se usa de forma incorrecta, puede convertirse en un problema. La piel madura es delicada, fina y sensible. Con los años pierde parte de su capacidad de defensa natural y un pequeño error puede provocar irritación, sequedad o daño invisible. Por eso, para que todo el esfuerzo que están haciendo por cuidarse no sea en vano, les pido que se queden conmigo y escuchen con atención estas advertencias esenciales, porque la belleza verdadera siempre debe ir acompañada de seguridad y respeto por nuestro cuerpo. Parte 3. Advertencias clave al usar café en el cuidado facial. Primero, la finura del café. Nunca utilice café molido grueso, con partículas grandes e irregulares. Este tipo de grano puede rayar la superficie de la piel y causar microlesiones que no se ven a simple vista, pero que debilitan la barrera cutánea. Elijan siempre café molido fino o pozos de café ya utilizados, ya que el contacto con el agua caliente los vuelve más suaves y seguros para el rostro. Segundo, la frecuencia de aplicación. En el cuidado de la piel, más no siempre es mejor. Estas mascarillas deben usarse solo 1 o 2 veces por semana. Aplicarlas con demasiada frecuencia puede adelgazar la piel, aumentar su sensibilidad y volverla más vulnerable al sol y a las manchas. Tercero, la prueba de reacción. Cada piel es diferente. Lo que funciona maravillosamente en una persona puede no ser adecuado para otra. Antes de aplicar cualquier fórmula en todo el rostro, prueben una pequeña cantidad debajo de la barbilla o detrás de la oreja durante 10 a 15 minutos. Si no hay picazón, ardor o enrojecimiento, pueden usarla con tranquilidad. Si aparece alguna molestia, enjuague de inmediato y suspenda su uso. Cuarto, la protección solar. Este punto es fundamental. Después de exfoliar con café, la piel nueva queda más expuesta y sensible. Si salen al sol sin protección, sin sombrero y sin cuidado, las manchas pueden regresar rápidamente. Utilicen protector solar, busquen sombra y protegen su rostro todos los días. Quinto, elegir café puro. Usen siempre café natural, sin mezclas con mantequilla, maíz, azúcares ni químicos aromatizantes. El mismo café que eligen para beber debe ser el que usen en su piel. Cuanto más puro sea, más seguro y beneficioso será.
Queridas amigas, el envejecimiento es una ley de la naturaleza. No podemos detener el tiempo, pero sí podemos decidir cómo caminar junto a él. Podemos envejecer con dignidad, con salud, con amor propio y con una sonrisa tranquila frente al espejo. Eso sí está en nuestras manos. Espero que estos consejos sobre el uso del café les ayuden a encontrar placer en el cuidado diario. No piensen nunca que por cumplir años ya no necesitan verse bien. La belleza no es vanidad, es bienestar, es alegría, es respeto hacia una misma. Es también un regalo para nuestros hijos y nietos que desean vernos fuertes y radiantes. Pruébenlo desde hoy y si notan cambios positivos, vuelvan aquí y compártanlo en los comentarios. Leer sus experiencias es la mayor felicidad para este canal. Y ahora quiero saber de ustedes, ¿cuál de estas 4 fórmulas les gustó más o cuál piensan probar primero? Escríbanlo en los comentarios, me encantará leerlas. Nos vemos muy pronto, sigan acompañándome y aprendamos juntas más secretos naturales para cuidarnos y sentirnos bellas cada día.